Aumenta a 326 el número de muertos por el terremoto. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el jefe de gobierno de la Ciudad de México para evaluar acciones de apoyo. Continúa el regreso escalonado a clases. Hoy retoman actividades 676 escuelas en la Ciudad de México. Aquí estamos revisando absolutamente todas, hasta las que a un ojo no experto parecen que no tienen ningún daño. Todas las estamos revisando con esto. El secretario de Gobernación asegura que las labores de rescate continúan en 8 inmuebles. Ya van 27 personas rescatadas con vida en el edificio de Álvaro Obregón. La Presidencia de la República agradece a los rescatistas su apoyo. Rescatistas japoneses terminan sus labores y agradecen las muestras de apoyo del pueblo y gobierno mexicano. Amigos, en la adversidad, fuertes de verdad. Fuerza, México. Investigan presuntas irregularidades en el colegio Enrique Rebsamen. El PRI propone a todos los partidos renunciar al resto del financiamiento para este año. Que exigimos sean destinados a los apoyos de reconstrucción, a los apoyos a las familias damnificadas en todas las entidades federativas. Corea del Norte afirma que Estados Unidos ya le declaró la guerra. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 16 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Llegamos a una semana ya del terremoto que afectó a la Ciudad de México, a Morelos, al Estado de México y también a Puebla. Saludo con gusto, como cada mañana, mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte este martes 26 de septiembre del 2017. Así es, Pati, pues 7 días muy intensos que se han vivido en la Ciudad de México, las tareas siguen y por supuesto nosotros les informamos. Permítame saludar antes a Griselda Yebra, quien se encuentra en lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, a una semana de este terremoto, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que el número de muertos ya aumentó a 326. Dijo que se contabilizan 187 muertes en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 3 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que las labores de remoción de escombros y rescate ya terminaron en 14 puntos de la capital del país. La Secretaría de Marina informó que desde el martes 19 se han rescatado a 115 personas con vida. Mientras tanto, los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez, y de Puebla, Antonio Gali, pusieron en marcha la etapa de reconstrucción. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión de supervisión por el sismo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y con los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, entre otros funcionarios de los gobiernos federal y local. En el llamado C5 capitalino, los funcionarios revisaron varios aspectos: los avances en las acciones de búsqueda y rescate de vidas humanas dentro de estructuras colapsadas, los trabajos desarrollados hasta el momento en cada uno de los sitios donde continúa la búsqueda de personas, la atención médica a lesionados y la forma en que han ido evolucionando, la evaluación de los daños en vivienda y en otros inmuebles afectados y el grado de afectación que presentan. Tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el jefe de gobierno
reiteraron su compromiso de trabajar juntos para apoyar a la población damnificada de la capital del país. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que todavía se busca sobrevivientes en 8 inmuebles que se colapsaron. Dijo que ya se revisaron los 38 inmuebles en los que hubo derrumbes y se determinó que en solo 8 van a continuar los trabajos de rescate. El coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dijo que los rescatistas van a seguir buscando sobrevivientes entre las ruinas. También dijo que el gobierno federal instruyó a los fiscales a investigar edificios de reciente construcción que se vinieron abajo con el terremoto. Ya una semana del sismo de 7.1 grados Richter, 9 cuerpos sin vida han sido recuperados ya del edificio colapsado con el número 286 en Álvaro Obregón. Esto lo informó el gobierno capitalino. Tras las labores de búsqueda y rescate, se ha logrado rescatar a 27 personas con vida. No obstante, aún restan 39 más por ser encontradas, aunque se desconoce aún si están vivas o si ya perdieron la vida. De los 9 restos hallados, 5 están en calidad de irreconocibles, por lo que fueron trasladados a la CEMEFO, y otro más está en calidad de desconocido. Estos 6 restos son los que el Cuerpo de Búsqueda y Rescate de Colombia, que labora en este inmueble, hallaron el día de ayer. Así se vivió el regreso paulatino de clases en la Ciudad de México. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, acudió esta mañana a la Escuela Secundaria Diurna número 263, Deporte para Todos, uno de los 103 planteles educativos que este lunes retomó las actividades luego del pasado sismo del 19 de septiembre. Después de los honores a la bandera, se pidió un minuto de silencio en memoria de aquellos que desafortunadamente, aquí en la Ciudad de México, pero también en otras entidades del país, perdieron la vida. Posteriormente, el secretario Nuño dio la bienvenida a los alumnos de esta secundaria que hoy regresaron a sus actividades. Y hoy, reitero, es un día muy importante porque estamos recuperando. Hoy esta comunidad escolar se vuelve a reunir como otras 103 comunidades escolares en la Ciudad de México y muchas más en otras entidades del país. Hoy estamos retomando nuestra vida normal. Subrayó que hay casi 10,000 escuelas dañadas por el sismo y reiteró que no se perderá el ciclo escolar porque los alumnos de escuelas con daños mayores serán reubicados en otros planteles cercanos o en aulas temporales. Tenemos ya cerca de 10,000 escuelas que tienen algún tipo de daño. Afortunadamente, la mayoría de los daños son menores, pero sí tenemos cada vez un número mayor, cerca ya de 400 escuelas que vamos a tener que reconstruir totalmente, y lo vamos a hacer con gran fuerza y con gran ánimo, como el que todos ustedes tienen. En este sentido, señaló que se estiman unos 4,000 millones de pesos para rehabilitar o reconstruir estas escuelas. Si estos recursos se agotan, tenemos derecho a acceder al Fonden y nosotros hemos hecho una bolsa dentro de la SEP para apoyar la recuperación de daños menores. En escuelas donde tenemos daños menores que no tienen daño estructural, que simplemente tienen que cambiar vidrios, que tienen que pintarlo, vamos a dar empleo temporal para que ya sea la propia comunidad o alguien más nos ayude a hacer esas labores. El secretario de Educación Pública reconoció el comportamiento ejemplar de los maestros, quienes durante el sismo guardaron la calma y siguieron los protocolos para apoyar a los alumnos. También hizo un reconocimiento al trabajo y al apoyo de las Fuerzas Armadas, a la población civil y señaló que cuando hay unión, la fuerza de los mexicanos puede derrotar cualquier obstáculo. Finalmente, el secretario Aurelio Nuño participó en una plática con alumnos, a quienes compartió sus experiencias en las zonas afectadas por los sismos y respondió algunas preguntas. Con información de Gilberto Rodríguez, México al Día. Por su parte, la SEP informó que al momento se han revisado 676 escuelas aquí en la Ciudad de México. Las escuelas que estén en las delegaciones Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa, las clases están suspendidas hasta nuevo aviso. El secretario de Educación Pública calculó que en 3 semanas concluye esta certificación estructural en todos los planteles ya de la Ciudad de México. Estamos revisando absolutamente todas, hasta las que a un ojo no experto parecen que no tienen ningún daño. Todas las estamos revisando con expertos y solo pueden operar
las escuelas que tienen este dictamen de seguridad estructural, y esa es una seguridad que tienen que sentir los papás y las mamás para poder regresar a clases, para poder retomar la vida cotidiana que es tan importante, que es tan necesaria para los niños y las niñas. Por otra parte, indicó que es la autoridad local a quien le compete la investigación sobre los permisos de uso de suelo del colegio Enrique Rebsamen. Existe, conozco igual que todos ustedes, existe esta presunción o esta acusación de que el permiso del uso del suelo era falso. Bueno, a nosotros nos entregaron uno avalado por la autoridad, por eso la autoridad, entiendo que ya la autoridad competente y responsable ya inició una denuncia, ya inició un proceso, es un tema que ellos tienen que resolver, a ellos les toca. Y es que en notas periodísticas dieron a conocer que la escuela Enrique Rebsamen estaba funcionando presuntamente de forma irregular. De acuerdo con las primeras investigaciones, este colegio fue clausurado en 2 ocasiones por la ampliación de su construcción y presuntas irregularidades. La delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, aseguró que tiene un papel en el que se certifica que el edificio estaba bien construido. Nosotros tenemos en la delegación un papel de junio de 2017 del director responsable de obra y de seguridad estructural certificando que el edificio estaba bien construido. Sheinbaum dijo que la delegación no tiene atribuciones para conceder el derecho de suelo y eso es labor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y su revisión está a cargo del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Y con un video difundido en redes sociales, la Presidencia de la República agradeció a la sociedad civil y a los cientos de rescatistas y también voluntarios pues que se han sumado a este tipo de tareas. Y bueno, pues por supuesto estas labores de rescate y de atención a damnificados luego del sismo del 19 de septiembre. A través de su cuenta @presidenciamx reconoció que sin importar la edad, el cansancio, han trabajado día y noche en las acciones que se realizan para salvar vidas y atender a quienes resultaron afectados. Vamos en este momento a comunicarnos con Juan Carlos Hernández, él es secretario general de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sabemos que la UNAM ha estado presente desde un principio en esta nueva tragedia que está afectando a la Ciudad de México. Por eso agradezco antes que nada, Juan Carlos, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y sobre todo, también sabemos que expertos de esta facultad están ayudando en la revisión de los inmuebles afectados por el terremoto. ¿Cuál sería un primer balance, Juan Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un primer balance es que hemos podido participar y atender alrededor de 11.500, digamos, valoraciones, de tal suerte que pues eso ha permitido descartar daños mayores en aproximadamente el 85% de los inmuebles que hemos visitado, lo cual me parece pues una buena noticia, ¿no?, para todos. Sí. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte. En estos momentos se está generando un nuevo debate de si las construcciones que se hicieron después del sismo del 85 cubrieron las especificaciones, los protocolos necesarios precisamente contra sismos. Al parecer, algunos de ellos que se derrumbaron no lo hicieron. Bueno, sí ha habido una mejora radical en general en cuestión de normatividad y seguridad estructural. Sí. Justamente del 85 para acá se han ido mejorando una serie de normas específicas y bueno, que en la mayoría de los casos pues, se ha visto, ¿no? Se ha respetado y tenemos inmuebles mucho más seguros. Efectivamente hay muchas construcciones que son menores de 85 que han sido dañadas y sobre todo algo muy interesante es este sismo pegó en construcciones específicamente de entre 4 a 8 niveles, más que construcciones más altas o más bajas, ¿no? Esto es lo que también se ha estado viendo. ¿Y eso qué explicación desde el punto de vista de expertos como ustedes tendría, Juan Carlos? Pues es el tipo de sismo completamente diferente, con una velocidad y una
porque inclusive ni siquiera es la intensidad, desde el 85 tuvo un valor mayor de intensidad, sino que la aceleración del sismo fue mayor que en el 85, entonces por el tamaño o el tipo de onda que es sísmica, es lo que hace que las construcciones en ese rango sean las afectadas, y las construcciones generalmente son construcciones anteriores al 85 o que fueron, en algunos casos ya estaban dañadas y nunca fueron reparadas, ¿no? Que también es lo que se ha visto. Y bueno, eso está representando alrededor entre el 12 y el 15% de las construcciones, ¿no? Y de las cuales un 3% está realmente se tendrán que demoler. En estos momentos hay desorientación por muchas familias que se encuentran con sus inmuebles afectados. Desde su perspectiva, ¿ustedes qué recomiendan hacer? ¿Cuáles son los caminos que se deben de seguir? Pues en primer lugar para salvaguardar su vida, pero también, por supuesto, poder reforzar en cuanto antes los inmuebles, o saber si es un inmueble que todavía puede ser reforzado o ya no. Pues sí, aquí la vía, pues digamos, más segura es una vez que las brigadas que hemos nosotros, digamos, propuesto y armado para dar una primera valoración, repito, en la mayoría de los casos nos ha permitido decirle a los usuarios, tus grietas, la rotura de tus vidrios y demás no son de peligro sobre los acabados, o sea, darle la tranquilidad para que ellos puedan regresar pues con su seguridad y su patrimonio salvaguardados, ¿no? Y es la mayoría, afortunadamente, en la mayoría de los casos. Pues hay casos en el cual estas grietas, por ejemplo, si bien no son de riesgo de colapso inmediato, sí se les está indicando, ¿sabes qué? Tienes que reparar inmediatamente, pues digo, a través de, no sé, de un especialista, puede ser un arquitecto, un ingeniero, una constructora. Y en los casos de demolición total o de alto riesgo, pues son afortunadamente los menos, donde sí se les dice definitivamente o es una reestructura mayor o de plano es una demolición. Sí. Y en todos los casos pues tendrán, después de una valoración de este tipo, les permite ya saber que tendrán que acudir a un especialista, a lo mejor no sé, inscribirse en algún tipo de listado que Protección Civil de cada delegación o la Secretaría ya sea la SEDATU o SEDUBI pueda sacar para que ellos pues ojalá y reciban algún tipo de apoyo económico que les permita realizar estas modificaciones, ¿no? Juan Carlos, precisamente para que la gente se tranquilice, ¿cómo los pueden localizar a ustedes? El número telefónico, a dónde tienen que acudir. Y por otro lado, saber si ustedes en estas brigadas van también con gente de Protección Civil o del Senapred, es decir, con alguna otra instancia que pueda reforzar el peritaje que dan ustedes previo a las construcciones. Sí. Bueno, sí, habría que aclarar que nosotros no somos peritos y no damos peritajes. Perfecto. Damos una valoración inicial, las brigadas están incluidas, dependiendo, con apoyo de ingenieros, o sea, de la Facultad de Ingeniería, a veces va con nosotros gente de Trabajo Social o de Psicología o de Geografía inclusive. O sea, son brigadas donde se han sumado otras facultades con la intención de ir también teniendo un panorama desde otros ámbitos del quehacer profesional, no solo desde la cuestión estrictamente estructural. Y ahorita nosotros el portal que teníamos abierto lo cerramos en la emergencia ya, o sea, porque pues nos llegaron alrededor de más de 11.500 solicitudes, más casos ya particulares. Por ejemplo, en Iztapalapa tenemos una solicitud de la delegación del análisis de alrededor de 8.000 viviendas. Aparte estamos viendo con INA, con especialistas de nosotros y de ellos, zonas en Morelos y en Oaxaca que fueron muy dañadas y de tal suerte que entonces
pues tenemos, digamos, varios frentes. Uno que tiene que ver con cuestiones patrimoniales de patrimonio cultural, no solo arquitectónico. Otro que tiene que ver con la atención inmediata a estos casos de inmuebles en la Ciudad de México y a comunidades principalmente en Oaxaca, aunque tenemos 2 en Chiapas. Entonces, el portal como tal se cerró, pues porque nuestra capacidad de atención está, bifurcada, ¿no? Entonces, estamos valorando si abrimos o reabrimos el portal para posiblemente hoy o mañana poder atender otros casos. Finalmente. Entonces, yo daría un teléfono 5622-0303, si en el caso de que alguien se interese, podría llamar ahí y podríamos atenderlo. 5622-0303, ¿verdad? 013. Correcto. Pues muchísimas gracias. Por cierto, todas las instalaciones de la UNAM, si usted tiene conocimiento, están bien, ¿verdad? Y ya las clases regresaron de manera natural. Sí, también ya regresamos afortunadamente. Ahí lo que sucedió fue por el sistema constructivo. Se marcaron unas juntas que deben de existir en las construcciones y como por el paso del tiempo se habían puesto acabados y pisos y demás, con este sismo se reabrieron, digamos más bien trabajaron y volvieron a aparecer, pero los edificios estructuralmente están chatos. Correcto. Muy bien, arquitecto Juan Carlos Hernández, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, secretario general precisamente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Gracias por haber estado con nosotros y en realidad un gran servicio el que han estado haciendo ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y precisamente en otros casos pues, de personas que se han convertido en héroes, en este caso una heroína, una mujer que pues arriesgó su vida con muchas otras para salvar la de otra. Es el conmovedor momento en que una persona es rescatada con vida del edificio ubicado en Álvaro Obregón 286 y que quedó colapsado tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Fueron horas de dramáticas labores para salvar a Paulina, una mujer de 35 años que permaneció atrapada durante 3 días y que volvió a nacer gracias a Luz Álvarez, una mujer médico de profesión, perteneciente al grupo de rescate Topos Adrenalina Estrella. Siempre me llamó la atención la parte de la salud con la gente. Estoy aquí desde el martes 19, llegué yo aquí como alrededor de las 5 de la tarde y es hora de que todavía no regreso a mi casa. Desde el lamentable terremoto, Luz pertenece en Álvaro Obregón 286, de donde han sido rescatadas 23 personas. Cuenta que para rescatar a Paulina tuvo que ingresar al edificio colapsado. Se empezó a trabajar, llegó el momento donde se hizo suficientemente profundo el agujero y pues ya entre todos los compañeros y yo, pues se logró encontrar, se logró ya hacer contacto visual directamente con ella. El alto riesgo de sufrir un accidente, el agotamiento, las inclemencias del tiempo y la falta de alimento no fueron impedimento para que la doctora Álvarez siguiera trabajando para sacar de los escombros a una persona con vida. Me presenté con ella, hice empatía con ella. Oye, mira, yo soy la doctora tal, estoy aquí contigo, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mira, vamos a hacer esto cuando vayas a salir del edificio, no vayas a abrir los ojos. O sea, medidas generales para poderla extraer. Tras horas de trabajo, el milagro se dio. Paulina, quien ahora recibe atención médica en compañía de su familia, volvió a nacer. Esta joven rescatista afirma que continuará realizando esta labor, pues ese único momento en que salva una vida o devuelve un cuerpo a sus seres queridos es el que la mantiene en pie de lucha. Es una satisfacción enorme, una felicidad muy grande de poder apoyar de esa forma a este tipo de víctimas que desafortunadamente tienen estas malas experiencias. Aquí vamos a estar a medida de lo posible hasta que salga el último. Para México al Día, Antonio López. Senadores de la República guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas de los sismos. El Senado hizo un reconocimiento a todos aquellos que han colaborado en las labores de búsqueda y rescate, así como en la remoción de escombros. Expreso nuestra gratitud y reconocimiento a todas estas personas generosas. Una vez más, las y los mexicanos, en particular sus jóvenes, asumimos un papel en la historia de nuestro país.
que ofrecieron desinteresadamente manos, habilidades y vidas para retirar escombros, recolectar bienes, acoger afectados en sus casas y aprovechar las redes sociales para ayudar mejor. Los legisladores apoyaron la propuesta de eliminar el financiamiento a los partidos políticos para apoyar a los damnificados. Ante la propuesta del Senado de que el Senado reúna 50 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, coincidieron en que no se debe sacar raja política de la tragedia. Es tiempo de unidad, es tiempo de fraternidad y de solidaridad, de hacer posible que las familias afectadas y la sociedad en su conjunto vuelvan a su vida normal. Entrar a una discusión de fondo para atender esta coyuntura, pero más allá, garantizar que en lo sucesivo no exista dinero del erario público destinada a actividades de carácter político. ¿Qué tiene que hacer el Senado de la República? Tiene que involucrarse en construir una estrategia que garantice que la reconstrucción sea un procedimiento y un conjunto de acciones eficaces, no demagógicas. Por su parte, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, formalizó ante el INE la renuncia a 258 millones de pesos del financiamiento público que recibirán por el resto de 2017 para que se regresen de inmediato a la tesorería de la Federación con la finalidad de que se destinen para los damnificados y la reconstrucción nacional por los sismos. Sean destinados a los apoyos de reconstrucción, a los apoyos a las familias damnificadas en todas las entidades federativas que sufrieron afectaciones por los 2 sismos que ha sufrido México en el mes de septiembre, en un ejercicio de solidaridad y regresando al pueblo el dinero que es del pueblo. En este momento es indispensable llevar a cabo un ejercicio de solidaridad con las familias que lo han perdido todo. Dijo que si todos los partidos renuncian a los recursos públicos que recibirán por el resto de este año, se podrían reunir conjuntamente cerca de 1.000 millones de pesos para destinarlos de manera inmediata a quienes más lo necesiten en este momento. Es la responsabilidad de todos los partidos políticos de regresar de manera legal, inmediata y sin tintes políticos el dinero del pueblo a fin de que se destine al uso en que el pueblo demanda, el apoyo a los damnificados, el apoyo a la reconstrucción. Incansable la solidaridad de los mexicanos. Un total de 365,000 toneladas de víveres han sido entregadas y enviadas a zonas afectadas por los últimos sismos en Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y Estado de México. Yo les recuerdo que esta emergencia va a durar tiempo. Yo les pido que sigan trayendo cosas, que la gente los requiere. Estamos pidiendo ahorita básicamente productos alimentarios no perecederos o el que pueda el depósito en la cuenta también. Para donar en línea o depositar en el banco, la institución de asistencia privada abrió la cuenta BBVA Bancomer 0404040406 y Multiva 4444 en el centro de acopio de la sede nacional, donde se recibe la ayuda humanitaria en especie. Colaboran alrededor de 11,000 voluntarios. Hay diversas tareas, hay 2 bloques de trabajo, uno lo que es despensa y la otra es elaboración de artículos de higiene personal y limpieza. En el caso de despensa se recibe todos los alimentos, se clasifican. Cada día jóvenes, adultos y ancianos se presentan con el firme propósito de prestar un poco de su tiempo y esfuerzo a una causa común sin esperar nada a cambio. Hay gente de todas partes del mundo, por lo menos yo soy de Venezuela, tengo 12 años viviendo acá y pues México me ha dado tantas cosas que la verdad es lo mínimo que puedo hacer. Lo menos que puedo hacer, ya que yo sobreviví al terremoto, es ayudar a la gente que lo necesita y una manera de hacerlo es así, ya que yo no puedo andar rescatando a la gente de entre los escombros. En esta etapa de la emergencia humanitaria se requieren productos no perecederos como atún y sardina en lata, frijoles, arroz y lentejas en bolsa, sopa de pasta, chiles en lata, consomé de pollo en polvo, verduras en lata, sal, mayonesa y aceite para cocinar.
pero sí les pedimos que no se nos cansen, que nos sigan ayudando. Nosotros estamos aquí trabajando todos los días porque realmente hay muchas necesidades. Ustedes estén tranquilos que lo que ustedes envíen va a ser entregado a la gente que más lo necesita. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Vamos a nuestro primer resumen, nosotros regresamos con más información. Esto es México al Día. Aumenta a 326 el número de muertos por el sismo del 19 de septiembre, 187 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 3 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en el C5 con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para evaluar las acciones de apoyo. Aún se buscan a personas con vida en 8 inmuebles que fueron colapsados, afirmó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Estamos revisando absolutamente todas, hasta las que a un ojo no experto parecen que no tienen ningún daño, todas las estamos revisando. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, encabezó el regreso a clases de 103 escuelas. Hoy reanudan actividades 176 planteles más. La Presidencia de la República agradeció a los rescatistas su apoyo para sacar a personas de los escombros. Más adelante, Corea del Norte afirma que Estados Unidos le declaró la guerra. Y en los deportes, hoy inicia la jornada 12 del fútbol mexicano. Nos enlazamos con nuestra compañera Jacqueline López, está en el edificio de Álvaro Obregón. Jacqueline, muy buenos días. A una semana de ese terremoto y de que se afectó este edificio, ¿cómo van las cosas? Buenos días. Pati, Omar, muy buenos días. Los saludo desde precisamente Avenida Álvaro Obregón 286. Pues como tú lo dices, a 8 días pues continúan con mucha intensidad por el cuerpo de rescate, tanto armadas como internacionales. Comentarles que la Brigada de Japón, de Ecuador, de El Salvador y también de Honduras ya se han retirado, pero se han quedado aquí brigadas de España, Colombia y también, por supuesto, Israel. Ellos han hecho trabajos intensificados en estas labores de búsqueda y rescate. Al momento no hay un rescate de personas, no han salido personas ni vivas, pero tampoco hay registro de personas ya fallecidas, Pati. En este momento y todo el fin de semana se intensificaron estos trabajos. Comentarles que pues es un edificio de 6 pisos y lo que comentaron los rescatistas es que el colapso de este edificio fue muy complicado. Coloquialmente todo se vino abajo y terminó siendo como una especie de acordeón en el que todo quedó. El colapso fue en la parte central. Las personas, se dice o se presume que son cerca de 17 a 20 personas que estaban en el mismo lugar y quedaron atrapadas en el 4º piso. Todos los trabajos se han realizado en la parte, hicieron uso de una grúa, la que quitó y la que cortaron una gran parte de la losa que pertenecía al techo. Esto les ha facilitado los trabajos para que ellos hagan una especie de túneles, cerca de 9 túneles para llegar al 4º piso donde pueden estar estas personas. Todas estas labores, Pati, Omar, se está haciendo hasta lo imposible por llegar a estas personas y que este rescate pues sea la esperanza que todos tenemos y sea un milagro de que salgan las personas vivas, Pati. ¿Se está manejando algún tipo de personas? Ya hablabas de estas personas que estaban en este piso, pero en general, ¿se puede hablar de que hay más cuerpos o personas que aún viven? Sí, Omar, les comento que la cifra que se maneja son 42 personas desaparecidas, pero estas de 17 a 20 personas estaban juntas en el 4º piso, entonces están haciendo todas las labores, todo este seguimiento, toda esta infraestructura y además todos los cuerpos de rescate siguen trabajando para pues poder llegar a ellos.
Jackie, sabemos que junto a estos integrantes de los cuerpos de rescate están los grupos que han llegado de Israel, de Japón, muy al pendiente precisamente de que se puedan encontrar más personas con vida. ¿Cómo ves esta coordinación, Jackie? La coordinación, Pati, ha sido excelente. Han trabajado muy de la mano con nuestras Fuerzas Armadas, el Grupo Topos mexicano. Han trabajado todos de la mano y también ha habido una estrecha coordinación y también un seguimiento puntual, también en dar información a los familiares. También comentarles que las Brigadas de Colombia también han estado muy en mucha sinergia con todos los grupos de rescate. Están muy optimistas de que exista todavía una esperanza de que haya más personas con vida. A 8 días de que pues este sismo sacudiera nuestra ciudad, Pat. Y es que esto es precisamente, ahí vemos las imágenes en vivo de lo que estás narrando, Jacqueline, pues cómo se están llevando a cabo los trabajos. Ahora bien, ya no está trabajando voluntarios o sociedad civil, únicamente por lo que entiendo y por lo que puedo llegar a ver, está trabajando el ejército y por supuesto sus brigadistas, Jacqueline. Omar, lo que estamos viendo ahorita es solo brigadistas internacionales junto con nacionales, pero la sociedad civil y los voluntarios están en la parte de abajo. En este momento no los podemos ver, pero están en la parte de abajo removiendo el escombro. Son filas y filas enormes de voluntarios que se pasan las cubetas o los galones llenos de escombro. Esto es para que les den mucho más movimiento de maniobra, ya que está uno de los rescatistas españoles el día de ayer nos comentaba que pues este edificio pende, como se dijera coloquialmente, de un hilo. Entonces, el movimiento, las acciones deben ser muy cuidadosas, muy precisas para que en algún momento, o sea, para que no haya ninguna falla y este edificio se venga abajo. Entonces, yo les puedo comentar que las acciones y las estrategias que están llevando son las más precisas. Ha sido un poco lento, pero ha sido muy preciso, casi quirúrgico estas intervenciones que hace todo el cuerpo de rescate. Jacqueline, te pregunto, cerca del edificio, ¿hay en este momento familiares esperando alguna noticia de quienes pudieran estar ahí cercanos a ellos, ahí en ese edificio? Sí, Pati, de hecho, en el lugar en el que me encuentro, a mi espalda está pues el campamento de los familiares. En este momento se encuentran pues dormidos, han tenido una noche difícil. El día de ayer hubo una intensa lluvia y pues se tuvieron que parar un poco estas labores, pero a las 11:30, a las 11:30 de la noche, a la medianoche, tuvieron una reunión en la que pues solicitaban pues un poco más de información o que las listas ya sean oficiales. Que se haga un listado oficial de las personas, las posibles que pueden rescatar. Eso es lo que solicitan los familiares. Y pues han conservado la calma en la medida de lo posible. Hay un ánimo pues todavía de mucha esperanza. Ellos dicen que la esperanza es lo que les mantiene en pie y pues continuamos en este reporte, Pat. Muchísimas gracias, excelente enlace, Jacqueline, excelente reporte ahí desde el lugar de los hechos, pero pues con muchísima zozobra. Todo esto que nos estás narrando en realidad nos tiene pues con mucha preocupación y bueno, pues esperemos que conforme pasen las próximas horas se puede tener mejores resultados de esto, claro. Como dices, milimétrico, quirúrgica, operación para poder hacer retirar estos escombros y que la coordinación además que están llevando entre el ejército, entre los rescatistas y la sociedad civil, pues se cumpla de manera pronta. Muchísimas gracias, Jacqueline. Muy buenos días. Gracias. Eso en la Ciudad de México. En Morelos suman 74 víctimas mortales derivadas del sismo del pasado 17 de septiembre. Asimismo, se registran más de 10,000 viviendas con daños importantes. De los 13 hospitales y 171 centros de salud en la entidad que resultaron con daños menores, 99% ya funcionan con normalidad, mientras que existen 34 centros de salud y 4 hospitales con afectaciones muy importantes. De las personas heridas, 18 continúan internadas, una de ellas grave. En cuanto a instituciones educativas, se tienen identificadas 302 con afectaciones, de las cuales 17 presentan daños severos.
Puebla, la cifra de personas fallecidas se mantiene en 45. Se registran más de 12,000 inmuebles afectados, 127,000 personas damnificadas. Eso le digo en Puebla. El gobernador José Antonio Gali informó que ya comenzó la reconstrucción de escuelas y hospitales de las zonas afectadas. Se van a invertir 300 millones de pesos que provienen de recursos del Estado y también del Fonden. Dijo que hasta el momento se han revisado más de 10,000 planteles escolares que representan el 85% de las escuelas en Puebla. 279 tienen daños considerables. Y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, exigió que el proceso de reconstrucción tras los sismos de los días 7 y 19 de septiembre sea rápido y transparente. Al anunciar la creación del fideicomiso Fuerza México, dijo que México, nuestro país, está de luto, pero no paralizado. Explicó que dicho fideicomiso permitirá agrupar los donativos y aportaciones de las personas, organizaciones y empresas de todo el país e incluso del extranjero para apoyar acciones de reconstrucción. Con la intención de agrupar los donativos y las aportaciones de las personas, organizaciones y empresas de todo el encuentro. El líder del equipo japonés de auxilio para desastres, Toshidi Kawasaki, informó que los brigadistas japoneses terminaron ya su labor de rescate en las zonas afectadas por el terremoto aquí en la Ciudad de México. A través de un video en Twitter de la Embajada de Japón en México, el brigadista japonés dio las gracias por las innumerables voces de ánimo y también agradeció la solidaridad del pueblo de México y así se expresó. Hemos terminado nuestras labores de rescate. Muchas gracias por las innumerables voces de ánimo y agradecimiento de parte del pueblo y el gobierno mexicanos. Amigos, en la adversidad, cuates de verdad. Fuerza, México. Amigos, en la adversidad, cuates, y en estos momentos es una verdadera frase que se quedará ya por la posteridad en en nuestra vida diaria, sobre todo viniendo de este tipo de rescatistas que han estado con nosotros hoy. Por cierto, estará también despidiéndose a algunos que regresan ya a sus países con, pues en verdad, homenajes por este gran apoyo. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sus sentidas condolencias por el fallecimiento de 9 personas de origen extranjero, quienes perdieron la vida tras el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. Hasta este momento, las cifras preliminares confirman el deceso de una persona de Argentina, una de Corea del Sur, una de España, una de Panamá y 5 personas de nacionalidad china. La Cancillería manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y expresó su compromiso para ofrecerles todo el apoyo legal y logístico que sea necesario para la repatriación de los cuerpos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que su administración va a ofrecer apoyos para rentar a las personas que hayan perdido sus viviendas por este sismo. A través de un video, también el jefe de gobierno dice que este apoyo consiste en otorgar 3,000 pesos mensuales hasta por 3 meses a las personas damnificadas, quienes lo podrán solicitar a los centros de atención integral para la reconstrucción en la Ciudad de México. Los interesados deben presentar un documento probatorio o 2 testigos para comprobar el domicilio que tenían o rentaban y después van a tener que llenar un formato. La persona afectada podrá acudir con el documento expedido al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que va a ser la instancia responsable de entregar estos apoyos para rentar cerca de 3,000 pesos. Vámonos a otro lugar donde hubo derrumbes en la Ciudad de México. Nos enlazamos con Rodrigo Muñoz. Él se encuentra en los multifamiliares de Tlalpan y Tasqueña. Rodrigo, muy buenos días. Estamos completamente en vivo transmitiendo este momento. ¿Cómo siguen estos trabajos ahí, en este lugar de los hechos? Muy buenos días, Omar, Pati, Auditorio de México al Día. Yo los saludo, como bien lo dices, desde aquí, desde el multifamiliar de Tlalpan, en donde en estos momentos a mi espalda continúan los trabajos de remoción de escombros, esto con la finalidad de ubicar algún otro cuerpo que se pueda encontrar en el edificio que se colapsó a mi espalda. Como lo podrían observar y les comentaba ayer, hay una grúa
que está ayudando con estas labores, está levantando todos estos escombros. Esta grúa puede cargar hasta 350 toneladas. Les comento que están levantando losa por losa, es decir, nivel a nivel, para levantan un nivel, retiran todo el escombro y tratan de buscar cualquier indicio de posible vida que aún se pueda encontrar en este edificio colapsado aquí al sur de la Ciudad de México. Recordarles que hay un amparo por parte de los vecinos que tiene una vigencia hasta este jueves próximo, en el cual no se les permitirá a las autoridades utilizar maquinaria pesada hasta no agotar el último recurso para encontrar una persona con vida. Asimismo, también hay vecinos que bueno, sus edificios no colapsaron, pero pues están muy preocupados por saber si viviendas son aptas o no para vivir, por lo que están pidiendo a Protección Civil y a las autoridades competentes realizar una revisión minuciosa lo antes posible para que les puedan decir si pueden regresar o no a sus viviendas, o si hay alguna necesidad de realizar alguna reparación, alguna demolición. Por el momento, los habitantes de este multifamiliar urbano 1C, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, pues están distribuidos en algunos albergues aquí cercanos. Incluso hay un parque aquí a 2 calles que ya fue utilizado como albergue, y bueno, en ese momento se están quedando. Hay todavía muchos centros de acopio y centros que funcionan para darles de comer a estas personas que se podría decir pues son damnificados. Ayer tenía la oportunidad de platicar con uno de los coordinadores de este centro y me dice que trabajan hoy por hoy 24 horas por 24. Rodrigo, recuérdanos, ¿alrededor de cuántas familias o cuántas personas habitaban ese multifamiliar? Este multifamiliar estaba compuesto por 40 departamentos, Pati. Llegaba desde aquí, desde Avenida Calzada Tlalpan, a una calle más atrás, que es muy cercana a Avenida Canal Miramontes. 40 departamentos conformaban este edificio, de los cuales pues se sabía que todos estaban habitados por familias, y además en estos momentos, en el momento en el que fue el sismo el 19 de septiembre, arriba estaban arreglando los tinacos personal de trabajadores, por lo que entonces el edificio estaba más poblado en ese momento de lo ordinario. ¿Sabemos la antigüedad, Rodrigo, de este edificio? Al parecer dicen que toda esta unidad habitacional, Pati, no solo el edificio que se cayó, ya contaba con más de 30 años, Pati, y pues sí, o sea, se podría decir que ya era un edificio que era viejo. Así es, Rodrigo. En este momento se ha hablado de una cantidad de personas que puedan estar ahí entre los escombros. Es muy difícil darte un dato exacto, ya que las autoridades han dicho que ellos ahorita lo primordial es realizar las maniobras de levantamiento de escombros con una minuciosidad muy exacta, debido a que cualquier movimiento en falso podría hacer que el edificio colapse más. Recordemos que las lluvias también que se han registrado en las noches no ayudan en nada a estos labores de rescate y de levantamiento de escombro, pero se cree, que todavía podría encontrarse vida. No han dado un número, pero por ello es que realizan estas tareas de manera muy minuciosa para saber si puede existir todavía un indicio de encontrar una o más personas con vida. Una última pregunta, Rodrigo. En este momento hay brigadas internacionales que están trabajando en la remoción de escombros, y también si hay sociedad civil que está también trabajando en estas mañanas, o están más o menos ya limitando esos esfuerzos por esto que tú estás comentando, que son trabajos muy precisos. Mira, en este momento brigadas internacionales ya no las hay. La última fue la de Japón, que partió este fin de semana. En este momento existen puros elementos expertos allá arriba. Son elementos pertenecientes tanto a la Marina como al Ejército, y algunos cuerpos de bomberos de la Ciudad de México que están realizando estos labores profesionales. La sociedad civil está aportando su tiempo, su esfuerzo en labores periféricas a este edificio, es decir, ayudan a los brigadistas en todo lo que requieren. En toda la periferia están coordinándose para hacer lo mejor posible y para hacer que esta labor sea lo más rápido posible, pero brigadas internacionales ya no las hay aquí, solamente están trabajando cuerpos profesionales, eso sí hay que decirlos, nacionales. Muy bien, Rodrigo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Por supuesto, mantenemos la información si hay algo nuevo. Gracias, buenos días, estamos en comunicación. Buenos días, Omar Pati. Hasta luego.
Y agradecemos que nos tome la llamada la médico psiquiatra María Magdalena Ocampo. Ella es jefa del servicio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, con quien vamos a hablar precisamente sobre cómo enfrentar las varias las varias caras de la pérdida, porque este es el sentimiento que prevalece en las personas que padecieron este terremoto. Pérdidas desde un familiar, pérdidas de un amigo, pérdidas de una mascota, pérdidas del patrimonio. Doctora, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. De nada, buenos días. ¿Cómo enfrentar este sentimiento? Muchísimas gracias. ¿Cómo enfrentar este sentimiento de pérdida, doctora? Mire, esta es una situación muy, muy compleja. O sea, hablar de una estrategia simple para enfrentar la pérdida es darle muy poca importancia a un evento tan grave como el que está pasando la mayoría de nuestros damnificados. Se les requiere de varias intervenciones durante este momento, que es el momento de estrés agudo, sobre todo en aquellas personas que muestran síntomas como de ansiedad, de angustia, manifestaciones físicas. La intervención en este momento es indispensable para tratar de minimizar la posibilidad posterior de desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Claro, aunque haya ahorita la intervención, es posible que desarrollen esto o que el duelo se complique con un trastorno depresivo. Entonces, es muy importante hacer conciencia en las personas que si las manifestaciones del estrés en este momento están muy severas, pues hay manera de intervenir, hay manera de ayudar y sería importante la búsqueda de la ayuda en esta parte. Claro, en estos momentos hay situaciones a las que les dan mayor prioridad, como dónde voy a pasar la noche o qué voy a comer, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos un servicio de atención psiquiátrica continua en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde estamos abiertos de 7 de la mañana a 21 horas para recibir a aquellas personas afectadas por el sismo, afectadas emocionalmente y que requieran de una intervención. También tenemos una línea telefónica de atención en crisis que está disponible para quien la requiera. No necesariamente para las personas que hayan estado afectadas directamente por el sismo, sino esto ya es para la población en general, doctora. Bueno, en este momento nos estamos enfocando a la línea de atención a todas aquellas personas que están en crisis, precisamente afectadas por el sismo. Entonces, ahorita estamos dándole prioridad a ellos, aunque en realidad estamos abiertos a la población en general, pero ahorita la línea de atención específicamente está dedicada para intervenir en la crisis de las personas que han sido afectadas por el sismo. Así es. En los últimos días que pusieron ustedes a disposición este servicio por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿han recibido muchas llamadas de auxilio, doctora? Pues sí, hemos recibido, no una cosa que nos sobresature, pero sí hemos estado recibiendo continuamente estas llamadas. ¿Y cuáles serían? No es algo que no podamos manejar. Perfecto. Sí hemos recibido, no tantas como podríamos suponer, pero sí hay una afluencia constante de llamadas. ¿Cuáles serían estas llamadas de atención para las personas que nos están viendo que indiquen que necesitan la intervención de expertos, psiquiatras, para poder enfrentar, como usted dice, no solamente, le digo, el sentimiento de pérdida es impresionante? Ayer que recorrí alguno de los edificios dañados, veía a la gente sentada, llorando, viendo cómo se demolieron, se cayeron sus casas. Eso por un lado, pero también viene, como usted dice, la cuestión de los problemas postraumáticos a un evento de esta naturaleza. Sí, en estos momentos la sintomatología que requeriría atención inmediata es una ansiedad incontrolable, dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, sensación de inquietud, incapacidad de poderse relacionar con otros,
llanto incontrolable. Este tipo de síntomas serían para atender de inmediato, ¿no? Una sensación de vacío, de tristeza inmanejable, sería como una indicación para buscar ayuda. Los síntomas de estrés postraumático aparecen un mes después o se continúan un mes después del evento. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es la etapa aguda. Claro. Esperamos el estrés postraumático después de un mes. De hecho, hay un estudio muy interesante que se hizo en el 85, precisamente después del terremoto, y se encontró que el 32% de las personas que estuvieron en los albergues desarrollaron un estrés postraumático pues posterior al evento, ¿no? Contra las cifras mundiales que son de un 8%, asociado a cualquier evento traumático. Entonces, estamos abiertos para recibir a quien lo necesite en este momento y bueno, por supuesto que si llega a desarrollar un estrés postraumático, pues más adelante, por supuesto que estamos en la disposición de ayudar. Claro, es muy importante esto que ustedes están haciendo, por ello vamos a recordar los números telefónicos para el interior de la República al 01800 611 4488, ahí los tenemos en su pantalla. También hay un número para la Ciudad de México, que es el 4160 5240, o para más información también puede consultar la página de internet www.inprf.gov.mx, ahí lo puede ver también usted en su pantalla. Precisamente los 365 días del año, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Repito rápido los teléfonos del interior de la República: 01800 611 4488, y para la Ciudad de México 4160 5240. ¿Es así, doctora? Así es. Muy bien, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. En realidad esta es una labor importantísima que se suma a toda esta solidaridad que se ha mostrado en distintos aspectos por distintas partes de la sociedad, tanto de las instituciones como precisamente de la sociedad civil. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, igualmente. Vamos a nuestro primer resumen, regresamos con más información. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, exigió que el proceso de reconstrucción tras los sismos de los días 7 y 19 de septiembre sea rápido y transparente. Rescatistas japoneses terminan sus labores y agradecen las muestras de apoyo del pueblo y del gobierno mexicano. Amigos, en la adversidad, cuates de verdad. Fuerza, México. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó sus sentidas condolencias por el fallecimiento de 9 personas de origen extranjero, quienes perdieron la vida tras el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que su administración ofrecerá apoyos para renta a las personas que hayan perdido sus viviendas en el sismo del pasado martes. Más adelante, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, recluido en Panamá, entró en huelga de hambre. Y en los deportes, Leo Messi envía conmovedor mensaje a niño que resultó herido en el sismo del 19 de septiembre.
Desde el momento justo en que ocurrió el sismo, el terremoto, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó que las instituciones del IMSS, del ISSSTE estuvieran a disposición de cualquier persona que así lo requiriera, independientemente de que fueran derechohabientes o no. Por eso agradezco que nos tome la llamada el maestro Patricio Caso Prado, él es director de administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente para hablarnos sobre la atención que ha dado el IMSS a las personas afectadas por el sismo. Maestro, gusto en saludarlo, muy buenos días. Pati, muchísimo gusto saludarte, un gusto estar contigo y con todo su auditorio. Que nos diga, maestro, cómo ha apoyado el IMSS y a cuántos mexicanos les ha dado este tipo de apoyo a raíz, quiero decir, del sismo, del terremoto que afectó a la Ciudad de México y a varios estados del país. Muchas gracias. Como tú lo mencionabas, el presidente de la República nos instruyó a partir del sismo a que diéramos una atención abierta a toda la ciudadanía sin distingo de la derechohabiencia o no de cada una de las personas que llegaron a las áreas de urgencia. En este sentido, desde el día del sismo ya hemos atendido en nuestras áreas de urgencias a más de 1,015 personas de manera directa, atendiendo dos tipos de padecimientos o dos grupos de manera específica. Por un lado, hemos atendido a gente que llegó con algún tipo de lesión o a gente que presentaba periodos agudos de enfermedades crónicas agudizadas por los nerviosismos o los momentos de crisis posteriores al sismo. Esto se ha complementado, por supuesto, con la atención que se ha dado vía telefónica a través de nuestro propio portal tenemos un centro que se ha habilitado y que ha estado alimentando también al hotel, en el cual ya se han atendido más de 23.201 peticiones vía telefónica, chat e email, y lo cual nos ha permitido, como tú lo mencionabas, atender a la gente y orientarla de manera homogénea, sin importar si son nuestros derechohabientes o no. Claro. Director, ¿hasta cuándo va a durar este apoyo que se ha instruido de manera especial? Mira, yo te diría, tanto que no cese de manera absoluta la atención postsísmica, el instituto tendrá el compromiso con todos los mexicanos, lo que nos instruyó el presidente de la República, y no pararemos hasta que esto no concluya de manera absoluta. Maestro, pues qué bueno que nos habla de esta solidaridad mostrada por las instituciones como el IMSS y por supuesto que no hay fecha límite, ¿verdad? No hay una fecha límite y estaremos aquí hasta que la crisis concluya. Creo que el ejemplo que nos ha dado la ciudadanía, también todas las instituciones del sector, por eso desde el presidente de la República estamos actuando en el mismo tenor y de manera coordinada. De hecho, la información que se ha proporcionado a la ciudadanía ha estado siendo entregada a través de un único boletín que se presenta prácticamente diario por parte de la Secretaría de Salud todos los días por la mañana. Maestro, ¿cómo se están coordinando con otras instituciones? Me refiero por si hay alguna especie de saturación ante la emergencia. Mira, y es una muy buena pregunta. ¿Qué fue lo primero que hicimos tras el sismo? Nos coordinamos con la Secretaría de Salud como cabeza de sector, con el ISSSTE, con Pemex, para efecto de tener perfectamente censadas las camas disponibles, los quirófanos disponibles, las camas de urgencia disponibles, y poder tener un mapeo muy claro todos de qué era lo que cada uno tenía. La buena noticia es que el sistema de salud en su conjunto tiene una capacidad que nunca se vio rebasada, que por el contrario hoy por hoy todavía tiene muchas camas. Ese es un dato que varía de minuto a minuto en función de las ocupaciones y las ocupaciones que se van dando, pero en todo momento hemos tenido más de 1,000 camas disponibles y eso también se ha ido reflejando día a día por parte de la Secretaría de Salud. Director, ¿cuál es la recomendación que le hace a las personas que en las próximas horas, próximos días quieran asistir precisamente a alguna de las instalaciones del IMSS? ¿Es preferible primero hacer una llamada telefónica o también que nos dé los números telefónicos para cierta orientación o ir directamente? Yo distinguiría dos tipos de pacientes. Aquellos que hayan tenido algún tipo de lesión, que se estén sintiendo mal,
pueden acudir directamente a las áreas de urgencia de nuestros hospitales. Eso no requiere ningún tipo de cita previa, pero sí es muy importante hacer conciencia respecto de que se trate de emergencias reales y no emergencias sentidas. De cualquier modo, cualquier persona que se esté sintiendo mal, que esté atravesando un proceso de ansiedad, de crisis, que sienta que no está pudiendo manejar, nuestros médicos especialistas están disponibles para atenderlos en nuestros centros de urgencias. Eso no requiere ningún tipo de atención adicional y por supuesto también que en nuestra página de internet en www.ims.gov.mx ahí podrán encontrar un micrositio con información relacionada con el sismo a su disposición y por supuesto toda la información respecto de ubicaciones está ahí y inclusive también en Locatel toda la información para los familiares respecto a quiénes son los pacientes que nos están atendiendo. Claro. Pues muy importante la labor que están haciendo en este momento. Director, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Director de Administración del IMSS, Patricio Caso Prado. Gracias, muy buenos días. Sí, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para el auditorio. Al contrario, igualmente un abrazo solidario. Vamos a una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. En otras informaciones, el gobierno de Estados Unidos donó $100,000 a la Cruz Roja Mexicana para que la institución los utilice especialmente para apoyar a los damnificados. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, fue la encargada de entregar el donativo a nombre de Estados Unidos. Dijo que el mensaje del presidente Donald Trump es claro, el gobierno estadounidense está con México y tratará de ayudar en lo posible. La embajadora Jacobson explicó que el donativo se va a utilizar para responder a las necesidades de los más vulnerables, como son las personas con discapacidad que perdieron sus sillas de ruedas o andaderas en el sismo, personas con discapacidad emocional o mental, personas adultos mayores en circunstancias especiales. El gobierno de Corea del Norte aseguró que Estados Unidos ya le declaró la guerra. Desde Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores norcoreano Ri Yong-ho dijo que Pyongyang, el gobierno de la capital de Corea del Norte, tendrá todo el derecho a tomar medidas. Ya que Estados Unidos ha hecho una declaración de guerra, tendremos todo el derecho de hacer contramedidas, incluyendo el derecho a derribar a los bombarderos estratégicos de la Unión Americana, aunque no estén en nuestro espacio aéreo. Esta declaración ocurre a 3 días de que el Pentágono anunció que aviones militares habían sobrevolado cerca de las costas de Norcorea con la intención de enviar un mensaje claro al gobierno de Kim Jong-un. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos le respondió. Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, rechazó las acusaciones de Pyongyang y aseguró que no tiene derecho a disparar contra sus aviones si se encuentran en aguas internacionales. No, en absoluto. No hemos declarado la guerra a Corea del Norte y francamente la sugerencia es absurda. No es apropiado que un país derribe aviones de otro país cuando está sobre aguas internacionales. A su paso por el Caribe, el huracán María dejó al menos 35 muertos. En República Dominicana se registraron 2 muertes y varias inundaciones que dejaron incomunicadas a 46 localidades. María ya se degradó a categoría 1 y está en la costa este de Estados Unidos sin presentar una amenaza seria para ese país. Precisamente ante el paso de María en Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló aseguró que la isla está cerca de una crisis humanitaria, la cual se puede evitar si se consiguen recursos suficientes para hacer frente a la recuperación del territorio. Ante esto, solicitó un paquete de ayuda financiera al Congreso de Estados Unidos para enfrentar la emergencia, así como flexibilidad para manejar sus finanzas.
Hasta el momento se registran 16 muertos, más de 15,000 refugiados, 9 municipios aislados y 90% del país sin energía eléctrica ni combustible. El intento agónico de los republicanos de derogar la ley de salud del presidente Obama murió ayer. Esto después de que la senadora Susan Collins se sumó a un reducido pero crucial grupo de legisladores republicanos opuestos a echar abajo el Obamacare. La legisladora dijo que la iniciativa podría acarrear recortes devastadores al programa médico para las personas de escasos recursos y los discapacitados, elevar las primas de los seguros a millones de personas y debilitar las protecciones que la ley de Obama otorga a quienes tienen problemas médicos preexistentes. Dijo que el proyecto de ley era profundamente defectuoso a pesar de los cambios de última hora que han introducido los patrocinadores de la iniciativa. De regreso a nuestro país y en otros temas, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, inició una huelga de hambre para protestar por las supuestas condiciones infrahumanas y violaciones a sus derechos humanos en instalaciones de la Policía Nacional de Panamá. Borge Angulo se encuentra en la sede de la Policía Nacional de Panamá, luego de que fuera trasladado ahí de la cárcel de El Renacer, de donde se temía su fuga. El abogado del exgobernador Arturo González, parte del grupo de defensa, dijo que se puso en ayuno debido a que se violan sus derechos humanos. Agregó que presentaron un recurso legal para que se verifiquen las condiciones en las que está recluido Borge. Aumentó a 326 el número de muertos por el sismo del 19 de septiembre, 187 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en el C5 con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para evaluar las acciones de apoyo. Estamos revisando absolutamente todas, hasta las que a un ojo no experto parecen que no tienen ningún daño, todas las estamos revisando. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, encabezó el regreso a clases de 103 escuelas. Hoy reanudan actividades 676 planteles. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó sus sentidas condolencias por el fallecimiento de 9 personas de origen extranjero, quienes perdieron la vida tras el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que su administración ofrecerá apoyos para renta a las personas que hayan perdido sus viviendas en el sismo del pasado martes. En el mundo, Corea del Norte afirma que Estados Unidos ya le declaró la guerra. Y en los deportes, hoy da inicio la jornada 12 del fútbol mexicano. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Nos vemos. Así es. Mañana, mitad de semana, con más información. Mientras tanto, gracias a Griselda Yebra, que nos acompaña en el lenguaje de las señas, pero sobre todas las cosas a usted que nos ve. Por cierto, a las 2:30, Enrique Lascano. Así es, con toda la información, por supuesto tenemos cortes informativos. ¿Y por la noche? De los sucesos. Y por la noche, Gustavo Rentería, también estaremos actualizando toda la información. Mañana muchísimas gracias, hasta luego. Esto es México al Día.